Las brujas que robaban niños en Michoacán y les quitaban los órganos. El pueblo de San Andrés de la Cañada, en Michoacán, no siempre estuvo maldito. Durante generaciones, sus habitantes vivieron en paz, dedicándose a la cosecha y la ganadería. Era un lugar donde las familias dormían con las puertas sin cerrojo, donde los niños jugaban en las calles hasta que la última luz del sol se desvanecía. Pero todo cambió en el invierno de 1987, cuando los primeros niños comenzaron a desaparecer. La primera en notar que algo extraño sucedía fue doña Esperanza, una mujer que había vivido en San Andrés toda su vida. Su nieto, Miguelito, de apenas 5 años, se fue a dormir como de costumbre, arropado con su cobija azul. Su madre lo besó en la frente y apagó la vela junto a su cama. Todo parecía normal. Pero cuando el gallo cantó al amanecer, la cama de Miguelito estaba vacía. La ventana estaba abierta de par en par y la cobija estaba en el suelo, como si algo lo hubiera jalado violentamente. La familia buscó por toda la casa, luego en el patio, después en el pueblo. Nada. Los hombres de la comunidad se organizaron en grupos y buscaron por los montes, el río, las cuevas cercanas, y 3 días después lo encontraron. El pequeño Miguelito estaba en el campo de maíz, acostado boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo sin ver nada. Su piel era blanca como la cera, fría al tacto. Su madre gritó de dolor cuando lo alzó en brazos y sintió que su cuerpecito era demasiado ligero. Cuando lo revisaron más de cerca, descubrieron la verdad más aterradora de todas. Miguelito no tenía órganos. Había una pequeña incisión en su pecho, perfectamente hecha, como si un cirujano la hubiera realizado con precisión inhumana. No había sangre. Todo el interior de su cuerpo estaba vacío. Si te está atrapando esta historia, toca el botón de like. Pero cuidado, lo que viene es aún más perturbador. La noticia corrió como fuego por San Andrés. No era normal. No era un crimen común. Algo sobrenatural estaba sucediendo. La gente comenzó a cerrar sus puertas temprano y a rezar en voz baja. Pero aunque los rezos llenaban las casas, no fueron suficientes para detener lo que vendría después. Porque Miguelito solo fue el primero. La muerte de Miguelito dejó al pueblo en un estado de pánico y paranoia. Nunca antes se había visto algo así en San Andrés. ¿Cómo era posible que un niño desapareciera de su propia casa sin que nadie escuchara nada? ¿Quién podría haber hecho algo tan terrible sin dejar rastro? Las mujeres comenzaron a atar a sus hijos con sogas en las camas por miedo a que alguien se los robara en la noche. Los hombres dormían con machetes bajo la almohada, vigilando cualquier sonido fuera de lo normal. Sin embargo, una semana después, otra desaparición sacudió al pueblo. Esta vez fue Lupita, una niña de 7 años que vivía a unas calles de donde Miguelito había desaparecido. Su madre aseguró que la acostó como siempre, pero a la mañana siguiente, su cama estaba fría y vacía. El pueblo entero se organizó para buscarla. Revisaron cada rincón, cada sendero, cada cueva, hasta que un agricultor encontró su cuerpo en las orillas del río. La escena era idéntica a la de Miguelito. Su cuerpecito no tenía órganos y no había una sola gota de sangre. Pero había algo aún más aterrador. Las huellas alrededor del cuerpo no eran humanas. Eran marcas extrañas, alargadas y con forma de garras, como si algo inhumano la hubiera llevado hasta allí. Los ancianos del pueblo comenzaron a susurrar entre ellos. Sabían lo que estaba pasando. Son brujas. Han regresado. Dime en los comentarios, ¿seguirías viviendo en ese pueblo? ¿O escaparías antes de que sea demasiado tarde? Los testimonios del horror. Poco a poco, más personas comenzaron a hablar de cosas extrañas que habían visto durante las noches. Un hombre llamado José Luis, que trabajaba de velador en una finca cercana, aseguró que una madrugada vio una bola de fuego flotando sobre los árboles. Al principio pensó que era un incendio en el monte,
Pero cuando la luz comenzó a moverse en el aire y cambiar de dirección, se dio cuenta de que no era algo normal. Otro testigo, don Ramón, un anciano del pueblo, afirmó que una noche vio algo espantoso. Me levanté para ir al baño y vi que la ventana estaba abierta. Cuando volteé hacia afuera, había una mujer parada en la calle, pero no era normal. Cuando le preguntaron qué quería decir con no normal, don Ramón tembló al responder. No tenía pies, estaba flotando. Según su relato, la mujer lo miró con ojos rojos brillantes y le sonrió, mostrando una hilera de dientes largos y filosos. Me escondí bajo la cama y recé con todas mis fuerzas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Pero desde entonces, las pesadillas no me han dejado en paz. Las desapariciones continuaban. 5 niños más desaparecieron en el transcurso de un mes. Algunos fueron encontrados sin órganos, otros jamás volvieron a aparecer. La gente comenzó a buscar una explicación. ¿Por qué estaban ocurriendo estas cosas? Fue entonces cuando un grupo de jóvenes decidió aventurarse al bosque, donde supuestamente se habían visto las bolas de fuego. Querían descubrir qué estaba pasando realmente. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Entre los árboles, en una zona apartada y oscura del monte, encontraron una pequeña cabaña de piedra, oculta entre la maleza. Olía a podrido, como carne en descomposición. Con el corazón latiéndoles en el pecho, decidieron entrar. Y lo que vieron dentro fue peor que cualquier pesadilla. Había altares cubiertos de sangre seca, muñecos de trapo empapados en lo que parecía ser órganos humanos, huesos pequeños esparcidos por el suelo, y en las paredes, símbolos extraños escritos con lo que claramente era sangre. Los jóvenes salieron corriendo, aterrados. Cuando contaron lo que habían visto, los ancianos del pueblo confirmaron sus peores miedos. Las brujas han vuelto. Los más viejos recordaban historias de hacía décadas, cuando se decía que un grupo de mujeres en los alrededores practicaba magia negra y robaba niños para sus rituales. Pero lo que más aterraba a la gente era un rumor que había pasado de generación en generación. Las brujas pueden separarse del cuerpo, esconden sus piernas en el monte y salen a cazar en forma de bolas de fuego. Si has llegado hasta aquí, suscríbete ahora, porque lo que está por pasar es lo más aterrador de todo. La tensión en el pueblo estaba en su punto máximo. Ya no se podía ignorar la verdad. San Andrés de la Cañada estaba siendo atacado por algo oscuro y demoníaco. Y si no hacían algo pronto, seguirían muriendo más niños. El miedo se convirtió en rabia. La gente de San Andrés de la Cañada no podía seguir permitiendo que los niños desaparecieran. Fue entonces cuando decidieron hacer algo que nadie había intentado antes: cazar a las brujas. Los hombres del pueblo, liderados por el párroco y algunos ancianos que conocían historias antiguas sobre cómo enfrentar la brujería, organizaron una expedición nocturna. Llevaron machetes, antorchas y agua bendita. También se prepararon con oraciones y amuletos de protección, pues sabían que no estarían enfrentando algo humano. La expedición partió poco después de la medianoche. Siguieron el camino que los jóvenes habían tomado días antes, adentrándose en el bosque, guiados por el nauseabundo olor que venía de la cabaña de piedra. Al llegar, se dividieron en grupos. Algunos rodearon la cabaña, mientras otros entraron armados con sus machetes y rosarios. Pero la cabaña estaba vacía. Solo encontraron los restos de los macabros rituales: más muñecos ensangrentados, huesos diminutos y velas negras todavía encendidas. Parecía que las brujas sabían que vendrían y habían huido. De repente, un grito espeluznante rompió el silencio de la noche. Un hombre llamado Manuel cayó de rodillas, con los ojos desorbitados, señalando hacia lo alto de los árboles. Las bolas de fuego estaban allí. Eran 3, y flotaban lentamente sobre las copas de los árboles, moviéndose de un lado a otro,
como si observaran lo que los hombres estaban haciendo. El párroco, temblando, levantó su cruz y comenzó a rezar en voz alta. Los demás hicieron lo mismo. Las bolas de fuego se movieron violentamente y en un abrir y cerrar de ojos se precipitaron hacia el grupo. Algunas antorchas se apagaron de inmediato, como si algo las hubiera sofocado. El viento rugió y el olor a azufre se hizo insoportable. Los hombres corrieron en todas direcciones, gritando el nombre de Dios, mientras las bolas de fuego los perseguían. Una de ellas tocó a un hombre en el hombro y su piel comenzó a arder como si hubiera sido tocado por ácido. Fue entonces cuando un anciano recordó lo que se decía sobre estas criaturas. «Busquen sus cuerpos. Las brujas deben haber escondido sus piernas en algún lugar cercano». El descubrimiento macabro. Con la desesperación creciendo, algunos hombres comenzaron a buscar en la maleza, en cuevas y en agujeros de la tierra, y finalmente las encontraron. A unos 200 metros de la cabaña, en un claro oculto por la maleza, había 3 pares de piernas humanas, inmóviles, pálidas y frías como la muerte. Sin dudarlo, los hombres les prendieron fuego. El efecto fue inmediato. Las bolas de fuego comenzaron a retorcerse y a emitir chillidos inhumanos, como si estuvieran sintiendo un dolor indescriptible. Las llamas las consumieron en segundos, y con un último alarido, desaparecieron en la oscuridad de la noche. Los cuerpos de las brujas nunca fueron encontrados. Solo quedaron las piernas carbonizadas, como prueba de que algo monstruoso habitaba en San Andrés. Después de esa noche, no volvió a desaparecer ningún niño. La cabaña de piedra fue destruida y sus restos fueron bendecidos por el párroco, pero la gente del pueblo nunca volvió a sentirse segura. Hasta el día de hoy, los ancianos de San Andrés dicen que, algunas noches, todavía pueden verse luces extrañas en el monte. Algunos creen que no todas las brujas fueron destruidas. Otros aseguran que volverán algún día, cuando la gente olvide su historia y los rezos dejen de ser suficientes para proteger a los niños. Dime en los comentarios, ¿crees que de verdad se han ido? ¿O solo están esperando por ti?